Bienvenida o bienvenido a esta inversión en el complejo mundo de la inteligencia artificial generativa en la empresa. Hoy vamos a analizar a fondo un informe que, ha dado bastante que hablar. Es del MIT Nanda, sobre el estado de la IA generativa ahora, en 2025. Y se basa en un montón de datos, cientos de iniciativas, entrevistas, encuestas, muy completo. Sí, un análisis bastante exhaustivo, la verdad. Y el titular es, pues impactante. Se calcula una inversión de entre 30 y 40 mil millones de dólares. Una cifra enorme. Una auténtica barbaridad de dinero. Pero aquí viene lo fuerte. El 95% de las organizaciones pues no están viendo ningún retorno medible. Nada. Cero. Es una división tan clara que el propio informe la llama la brecha digital de la IA generativa. ¿Cómo te quedas? Pues es que es sorprendente. Sí. Y lo más curioso, lo que más llama la atención del informe es que esta brecha no parece ser culpa de la IA en sí. No es que los modelos sean malos o que falte regulación, como se podría pensar. Entonces, Pues todo apunta al enfoque, a cómo las empresas están intentando usar esta tecnología. Hay una diferencia brutal entre usar herramientas simples, que eso sí se hace mucho, y conseguir una transformación real del negocio. Ahí es donde casi nadie llega. entendido. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a intentar desgranar esa brecha, entender por qué existe, qué pinta tiene y, sobre todo, ver qué hace diferente ese pequeño 5% que sí está consiguiendo resultados. Vamos a ello. Vale, para empezar, ¿qué significa exactamente esta brecha? El informe lo deja claro. Herramientas tipo ChatGPT, Copilot, son súper populares. Más del 80% de empresas las han probado. Sí, y casi un 40% las han desplegado de alguna forma. Pero el impacto real en el negocio parece que se limita a la productividad de cada uno, individualmente. No llega a la cuenta de resultados, al P&L. Exacto. Y ahí ves la primera parte del contraste. Porque mientras estas herramientas genéricas se extienden, las soluciones empresariales más serias, digamos, las personalizadas o las que venden proveedores especializados, esas tienen un rechazo masivo. Masivo. Sí. Un 60% las miraron, las evaluaron, pero solo un 20% se animó a hacer un piloto. ¿Y sabes cuántas llegaron a producción? ¿A usarse de verdad en el día a día? A ver, Apenas un 5%. un 5%. Vaya tela. ¿Y por qué ese fracaso tan estrepitoso? Pues las empresas dicen que son demasiado rígidas, que no aprenden de su contexto particular, que no encajan bien en cómo trabajan. Ahí está el meollo de la brecha. El informe, de hecho, identifica como 4 patrones clave que definen esta división. El primero, la disrupción es muy limitada. Solo 2 sectores, tecnología y medios telecomunicaciones, muestran cambios de verdad. El resto, poco o nada. Sí, en los otros 6 grandes sectores analizados, el impacto es mínimo, casi anecdótico. Segundo patrón, una paradoja curiosa. Las empresas más grandes son las que más pilotos lanzan. Tienen más recursos, claro. Pero les cuesta muchísimo más escalar esas soluciones. Se quedan atascadas en el piloto. Luego, tercero, un sesgo claro en la inversión. Los presupuestos se van a lo visible, ventas, marketing, donde es fácil mostrar métricas rápidas. Aunque quizá el retorno gordo esté en otro sitio, ¿no? Justo. Se ignora a menudo el potencial del back office, operaciones, finanzas, legal. Y cuarto, la implementación. Aquí hay una diferencia enorme. Si colaboras con un socio externo, Tienes el doble de éxito que si intentas desarrollarlo todo tú mismo, internamente. El doble. pero entonces, si no es la tecnología base, ni la regulación, ni siquiera la falta de talento, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Por qué nos atascamos? El informe lo llama la brecha de aprendizaje. Y creo que dan en el clavo. Es el problema de fondo. La mayoría de los sistemas de IA generativa que se usan ahora mismo simplemente no aprenden del uso. ¿Cómo que no aprenden? Pues eso, que no incorporan el feedback que les das. No se adaptan al contexto específico de tu empresa o tu tarea. Y lo más importante, no mejoran con el tiempo. Son como herramientas estáticas. Entiendo. No evolucionan contigo. Exacto. Y eso, para un entorno empresarial que cambia constantemente, pues es un problema enorme. Hablemos de cómo se ve esto en la práctica, en el día a día. El estudio habla del abismo del piloto a la producción. Ese 95% de fracasos para las herramientas empresariales específicas es que es demoledor. Sí, lo es. Hay una cita de un CIO, un director de informática, que lo resume muy bien. Decía algo como: hemos visto docenas de demos,
Quizá una o dos eran útiles. El resto eran, pues, envoltorios bonitos o directamente proyectos de ciencia ficción. Duro, pero seguramente realista para muchos. Pero cuidado, que la historia tiene una cara B muy interesante. El informe la llama la economía sumergida de la IA. Economía sumergida. Suena... A lo que es. Resulta que en más del 90% de las empresas, los empleados están usando sus cuentas personales de ChatGPT, Cloud y herramientas similares para cosas del trabajo. ostras, sin que lo sepa la empresa. Menudo sin que el departamento de IT tenga ni idea. Y lo más fuerte, solo un 40% de las compañías han comprado licencias corporativas, las oficiales. Es increíble. O sea que la IA sí está cambiando el trabajo, pero por la puerta de atrás. Totalmente. Y lo más irónico es que estos usuarios en la sombra, con sus herramientas personales, muchas veces consiguen mejor retorno de la inversión, mejores resultados prácticos que las iniciativas oficiales que cuestan millones. Están demostrando sin quererlo lo que de verdad funciona. Herramientas flexibles, que responden al momento, que les dan el control. Justo. Y eso conecta con otro síntoma de estar en el lado equivocado de la brecha, el sesgo de la inversión que comentábamos. Cuando preguntan a las empresas dónde pondrían el dinero para IA si tuvieran un presupuesto hipotético, el 70% se iría a ventas y marketing. 70%. Es muchísimo. ¿Y por qué esa fijación? Pues la interpretación del estudio es que es por las métricas. En ventas y marketing es fácil enseñar resultados rápidos y visibles. Hemos hecho un 20% más de demos. Respondemos los emails el doble de rápido. Son victorias fáciles de comunicar hacia arriba. Aunque el potencial real de ahorro o de eficiencia esté escondido en otro departamento, ¿no? Claro, áreas como legal, compras, finanzas. Ahí optimizar un flujo de trabajo puede ahorrar millones a largo plazo o evitar multas carísimas, pero es más difícil de medir y de vender internamente a corto plazo. Hay una cita de un directivo de compras de una farmacéutica que lo refleja muy bien. Decía algo así como: ¿cómo cuantifico yo el impacto si mi equipo revisa contratos más rápido? ¿Cómo justifico la inversión si no se traduce directamente en más ingresos mañana? Es un dilema real, desde luego. Y a todo esto se suma otro factor clave: la confianza. En un mercado tan nuevo, con tanto ruido, tanta promesa, las referencias personales son oro. Lo dice otro jefe de compras de una multinacional de bienes de consumo. Recibo decenas de correos y llamadas sobre IA cada día, decía. Establecer la confianza es el verdadero reto. Nos fiamos mucho de lo que nos dicen colegas, gente de nuestra red. O sea que la calidad técnica del producto no es suficiente. Necesitas que alguien de confianza te lo recomiende. Totalmente. La confianza en las referencias de pares son cruciales para que una herramienta empresarial de IA tenga una oportunidad. Vale, profundicemos un poco más. ¿Por qué fracasan tantos pilotos? El informe da pistas. La barrera número 1, dicen, es la resistencia al cambio. Bueno, eso no es nuevo, pasa con cualquier tecnología. Sí, es un clásico. La gente se resiste a adoptar nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar. Pero la segunda barrera es la que me parece más interesante y reveladora. Son las dudas sobre la calidad de los resultados que da la IA. Ajá. Y aquí viene la paradoja. La misma gente que usa ChatGPT o similar en su casa o con su cuenta personal y está más o menos contenta. Desconfía de la herramienta parecida que le intenta implantar su empresa. ¿Cómo puede ser? Pues yo creo que eso ilustra la brecha a nivel de usuario de forma perfecta. Es el contraste del que hablábamos. Usan las herramientas personales porque son ágiles, les dan resultados al instante, sienten que tienen el control, son útiles de verdad para ellos. Ya. Pero describen las herramientas corporativas, incluso las que usan la misma tecnología por debajo, con palabras como poco fiables, frágiles, rígidas. Ya han probado lo que es una buena interacción con IA, una IA que les ayuda de verdad. Y por eso son mucho menos tolerantes con las versiones empresariales que perciben como estáticas o torpes. Hay un ejemplo buenísimo en el informe de una abogada corporativa. Su empresa se gastó $50.000, 50.000, en una herramienta súper específica para analizar contratos legales. Una pasta. Pues ella confesaba que seguía usando su ChatGPT personal para preparar los borradores iniciales. ¿Y por qué? Porque decía que con ChatGPT podía dialogar, refinar el texto, ir iterando poco a poco. Sentía que el resultado final era mejor, más adaptado a lo que necesitaba. Aunque el proveedor de la herramienta cara le asegurase que usaba la misma tecnología a base de OpenAI o similar. Exacto.
La experiencia de uso y la flexibilidad marcaban la diferencia para ella. Y eso nos lleva otra vez, de cabeza, a la raíz del problema. La famosa brecha de aprendizaje. ¿Por qué ni siquiera las herramientas que nos gustan, como ChatGPT, se usan de forma masiva para tareas realmente críticas o complejas en el trabajo? Pues los propios usuarios lo dicen en el informe, y es muy claro. A ver, ¿qué dicen? Pues quejas como no aprende de mis correcciones o tengo que darle todo el contexto de nuevo cada vez que interactúo. Uf, eso es agotador. No se puede personalizar para nuestro flujo de trabajo exacto. Falla en los casos límite, en las excepciones y no se adapta. Son limitaciones muy serias para un uso profesional intensivo. Totalmente. Estas quejas sobre ChatGPT, que es una herramienta puntera, en realidad están exponiendo el problema de fondo de la mayoría de la IA generativa actual. Les falta memoria persistente, les falta capacidad de adaptarse al contexto específico. No evolucionan con el uso. Y por eso, para tareas complejas o de alto riesgo, la preferencia sigue siendo humana. El informe dice que el 90% prefiere encargarle un proyecto complejo a un humano, aunque sea junior, antes que a la IA. 90%. Es claro. Ahora, para tareas rápidas y sencillas como escribir un email o hacer un resumen, ahí sí, el 70% prefiere usar la IA. La línea divisoria no es tanto la inteligencia pura, sino la memoria, la adaptabilidad, la capacidad de aprender en contexto. Exacto. Y aquí es donde el informe introduce un concepto que puede ser la respuesta. La IA agéntica. IA agéntica. Suena a agente secreto. Bueno, no tanto. Se refiere a sistemas de IA diseñados desde el principio con dos capacidades clave que faltan ahora: memoria persistente y aprendizaje iterativo. Sistemas que puedan recordar interacciones pasadas, aprender del feedback del usuario y orquestar tareas complejas de forma más autónoma. Entiendo. Una IA que sí aprende y recuerda, y que puede actuar de forma más proactiva. Eso es. Sería la respuesta tecnológica directa a esa brecha de aprendizaje que estamos viendo. Vale, si esa es la barrera y la IA agéntica es la posible solución futura, ¿cómo están consiguiendo algunos cruzar la brecha ahora? Empecemos por los que crean la IA, los proveedores. ¿Qué hacen bien los que tienen éxito? Pues según el análisis, los proveedores exitosos no venden tecnología genérica y ya está. Hacen algo distinto. Construyen sistemas que son: 1. Adaptables. 2. Integrados en los procesos del cliente. Y 3. Y esto es lo crucial, que aprenden de verdad con el uso. O sea, no venden una caja negra. No. Se enfocan en nichos de uso muy concretos pero de alto valor. Se meten hasta la cocina en los flujos de trabajo del cliente. Y su forma de escalar no es añadir funciones genéricas para todos, sino mejorar el aprendizaje y la adaptación del sistema para cada cliente. ¿Tiene sentido? Parece que han entendido lo que las empresas valoran de verdad, más allá del bombo publicitario. El informe lo lista, ¿verdad? Sí, son como 6 puntos clave que buscan las empresas compradoras. Primero, confianza. Prefieren esperar a que su proveedor de software de siempre añada IA antes que arriesgarse con una startup desconocida. Lógico. Segundo, comprensión del negocio. Que el proveedor entienda de verdad su sector y su forma de trabajar específica. Tercero, mínima disrupción. Que la nueva herramienta no les obligue a cambiar todo lo demás que ya usan. Cuarto, seguridad y control de datos. Límites claros, saber dónde está su información, fundamental. Quinto, y este es el que resuena con todo lo que hemos dicho, capacidad de mejora continua. Que la herramienta aprenda y mejore con el tiempo. Clave. Sí. Y sexto, flexibilidad. Que el sistema pueda adaptarse si sus procesos o necesidades cambian. Vale, entonces, la estrategia ganadora para estos proveedores parece tener dos patas. Por un lado, personalizar mucho para flujos de trabajo concretos. Empezar con victorias pequeñas y rápidas, demostrar valor enseguida. Las herramientas ligeras ganan a los monstruos difíciles de configurar. Exacto. Y la segunda pata es usar las redes de contactos. Socios, miembros del consejo, recomendaciones de colegas. Todo eso es vital para superar la barrera inicial de desconfianza. Muy bien. ¿Y qué hay de los compradores? Las empresas que sí consiguen implementar IA con éxito. ¿Qué hacen diferente? Pues su enfoque también es distinto. Tratan a las startups de IA no tanto como vendedores de software, sino más bien como proveedores de servicios empresariales, como un BPO, Business Process Outsourcing. Como un proveedor de servicios. ¿Qué implica eso?
Implica exigir personalización profunda, medir el éxito por resultados operativos reales, no por las características técnicas de la IA. Implica colaborar estrechamente con el proveedor, incluso en los fallos iniciales, viéndolos como parte del proceso de aprendizaje mutuo. Suena a una relación mucho más de socio que de cliente-proveedor tradicional. Totalmente. Y otro punto crucial. Buscan las ideas y el feedback no solo en los laboratorios centrales de innovación de la empresa, sino sobre todo en los gerentes de primera línea, los que están en el día a día de las operaciones. Claro, los que de verdad saben dónde aprieta el zapato. Y también mencionabas a los prosumidores. Sí, esos empleados que ya están usando IA por su cuenta, los que entienden la tecnología de forma práctica, sus límites y su potencial. Estos gerentes de línea y estos prosumidores se convierten en los mejores defensores internos, en los primeros adoptantes. Parece que este enfoque más distribuido, más bottom-up, pero combinado con un respaldo claro desde la dirección, funciona mucho mejor que las iniciativas puramente centralizadas o impuestas desde arriba. Sin duda. Y la estructura organizativa también influye muchísimo en el éxito. Hay un dato demoledor en el informe. Las colaboraciones estratégicas, o sea, comprar tecnología y codesarrollarla con un proveedor externo, tienen una tasa de éxito de despliegue del 67%. 2/3. Es altísimo. Altísimo, comparado con la otra opción, el desarrollo interno, hacerlo todo en casa. Que es la opción más intentada, por cierto. Sí, la más intentada, pero con una tasa de éxito de solo el 33%. La mitad. Vaya diferencia. La lección parece clara. Es mejor colaborar y comprar de forma inteligente que intentar reinventar la rueda tú solo. La clave parece ser descentralizar la ejecución y la adaptación, pero manteniendo una estrategia y una responsabilidad centralizadas. Hay un punto que me ha llamado mucho la atención revisando el informe. ¿Dónde está el retorno de la inversión, el ROI de verdad? Porque hemos dicho que ventas y marketing se llevan la atención y el presupuesto hipotético. Pero los ahorros más gordos, los más espectaculares que documenta el estudio, vienen de automatizar cosas en el back office. Totalmente de acuerdo. Es una de las grandes revelaciones. Los beneficios en el front office, en ventas o atención al cliente, son más visibles, ¿sí? El informe habla de mejoras como cualificar leads un 40% más rápido o mejorar la retención de clientes un 10%. ¿Están bien? Suenan bien, desde luego. Pero los proyectos en áreas como operaciones, finanzas, compras, aunque sean menos glamurosos, a menudo devuelven la inversión mucho antes y con reducciones de costes más claras y contundentes. ¿Tienes algún ejemplo concreto del informe? Sí, varios. Por ejemplo, empresas que han eliminado contratos enteros de externalización, de BPO, ahorros de 2 a 10 millones de dólares anuales en tareas como atención al cliente básica o procesamiento de documentos. De 2 a 10 millones. Eso es mucho dinero. ¿Y tanto? Otro ejemplo, reducción del 30% en el gasto con agencias externas de marketing, creativas o de contenidos. O sea, hacer más cosas internamente con ayuda de la IA. Exacto. O un banco que ahorró $1 millón al año en comprobaciones de riesgo que antes externalizaba. Son cifras muy significativas. Y lo más interesante que comentas es que, según el informe, estos ahorros no siempre implican despidos masivos internos, ¿no? Eso es. En la mayoría de los casos reportados por las empresas pioneras, la IA ayudó a optimizar el trabajo del personal existente, a hacerlo más rápido o mejor. El gran ahorro directo vino de reducir la dependencia de proveedores externos, BPOs, agencias caras, consultores. Entendido. O sea, primero se optimiza el gasto externo antes de tocar la plantilla interna, de forma significativa. Parece ser la tendencia inicial, sí. ¿Y qué dice el informe sobre el impacto laboral a más largo plazo? ¿Se está viendo ya algo? Pues dice que sí, que ya está ocurriendo, pero de forma muy selectiva, muy focalizada. Se concentra en roles que históricamente ya se externalizaban mucho o que son muy estandarizados, muy rutinarios. Por ejemplo, Pues soporte técnico o de cliente de primer nivel, procesamiento administrativo de datos, tareas de desarrollo de software muy estándar. Algunas de las empresas más avanzadas en IA ya reportan reducciones de plantilla de entre el 5 y el 20%, pero solo en esas áreas muy concretas. vale, no es generalizado, sino muy específico de momento. Exacto. Y las expectativas de contratación futura varían muchísimo por sector. En tecnología y medios, más del 80% de las empresas punteras esperan contratar menos gente en los próximos 2 años gracias a la IA. Normal, son los más avanzados.
Pero en otros sectores como salud o energía, de momento no prevén recortes de contratación por la IA. O sea que el impacto es muy desigual. Muy desigual. Y limitado, por ahora, a ese 5% de empresas que ya están cruzando la brecha. Lo que sí parece universal es otra cosa. ¿El qué? La demanda creciente de alfabetización en IA, saber usar estas herramientas, entender cómo funcionan, se está convirtiendo en una competencia básica que se pide cada vez más en cualquier puesto cualificado. Eso sí que parece una tendencia clara y transversal. Y luego citan otro análisis del MIT llamado Project Iceberg, que mira más a largo plazo. Y ahí las cifras sí que asustan un poco más. Hablan de un potencial latente de 2,3 billones de dólares en valor laboral que podría verse afectado. Billones con B. Billones con B. Afectando a unos 39 millones de empleos solo en Estados Unidos. Madre mía. ¿Y cuándo se supone que se activará ese potencial? Pues el informe sugiere que esto ocurrirá a medida que madure la tecnología de IA agéntica, la que sí aprende y es más autónoma. Pero insistan mucho en que la transformación será gradual y que probablemente empezará, como estamos viendo ahora, por la optimización de costes externos y la automatización de tareas muy específicas. Vale, recapitulemos un poco. La brecha digital de la IA generativa es una realidad. Es profunda. Y su causa principal no es la tecnología en sí, sino esa brecha de aprendizaje. Las herramientas actuales, en su mayoría, no aprenden ni se adaptan bien al contexto real. Exacto. Y superarla no parece cuestión de meter más dinero en el mismo tipo de herramientas estáticas. Sino de cambiar el enfoque. Sí, un cambio radical. Las claves que se desprenden del análisis son bastante claras. Primero, priorizar la compra inteligente y la colaboración estratégica con proveedores, en lugar de intentar construirlo todo desde cero internamente. Segundo, empoderar a los usuarios finales y a los gerentes de línea. Descentralizar la implementación y la adaptación, aunque la estrategia sea central. Tercero, buscar obsesivamente herramientas que se integren de verdad en los flujos de trabajo existentes y sobre todo que tengan capacidad real de aprender y mejorar con el uso. Y cuarto, no olvidarse de buscar el ROI también en el back office, en las operaciones internas, no solo en las áreas de cara al público que son más visibles. Esas parecen ser las lecciones principales para las empresas. Y da la sensación de que hay cierta urgencia, ¿no? El informe habla de una ventana de oportunidad que se está cerrando. Sí, mencionan un plazo de unos 18 meses, más o menos hasta finales de 2026. Argumentan que a medida que las empresas empiecen a elegir y a entrenar a sus sistemas de IA con capacidad de aprendizaje, los costes de cambiar de proveedor se volverán prohibitivos. El sistema ya conocerá tus datos, tus procesos, tu feedback. Claro, estarás atrapado con ese proveedor en cierto modo. Hay una cita de un director financiero que lo dice muy claro. Una vez que invirtamos tiempo y esfuerzo en entrenar un sistema, el coste de cambiarlo se dispara. Tiene toda la lógica. Por eso, el mensaje para las organizaciones que ahora mismo se sienten atascadas, que están solo con pilotos que no escalan o con usos básicos de ChatGPT, es bastante directo. Dejen de invertir en herramientas estáticas que necesitan que les des instrucciones una y otra vez. Empiecen a buscar socios estratégicos que ofrezcan sistemas personalizables, integrables y, fundamentalmente, con capacidad real de aprendizaje adaptativo. Y que se centren en la integración real en los flujos de trabajo, no en demos aisladas. Justo eso. Y ya para ir terminando, hay una idea que el informe introduce casi al final que me dejó pensando. Abre una puerta a algo mucho más grande. Si ahora estamos lidiando con la brecha de aprendizaje de los agentes de IA individuales, ¿qué viene después? Hablan de la web agéntica. Sí, es un concepto fascinante y, la verdad, un poco vertiginoso. Piden que imaginemos un futuro quizá no tan lejano, donde sistemas de IA autónomos, agentes, puedan descubrirse unos a otros a través de Internet. Descubrirse, como si tuvieran un LinkedIn para IAs. Algo así, pero a nivel de protocolo. Que puedan negociar entre ellos, coordinarse, colaborar. Todo de forma autónoma. Imagina un agente de IA de tu empresa buscando al mejor proveedor de logística para una tarea específica, encontrándolo, negociando las condiciones, estableciendo una conexión API segura en tiempo real. Ejecutando la transacción y monitorizando el resultado. Todo máquina a máquina.
Exacto. Y no solo eso, sino creando flujos de trabajo completamente nuevos, emergentes, que se autooptimizan sobre la marcha basándose en los datos y los resultados. Suena a ciencia ficción, pero mencionan que ya hay protocolos técnicos específicos en desarrollo para permitir esta comunicación y coordinación entre agentes, Nanda, MCP, A2A. Sí, no es pura especulación, se están sentando las bases técnicas para ello. Sería un cambio de paradigma brutal. Pasaríamos de nosotros dando instrucciones detalladas a la IA a una especie de economía digital autónoma donde sistemas inteligentes colaboran y compiten entre sí, mediados por protocolos estándar. Una transformación que iría muchísimo más allá de la brecha de aprendizaje actual que estamos discutiendo. Podría redefinir por completo cómo operan las empresas, cómo funciona la economía conectada. Desde luego, es una idea potente para seguir explorando y sobre la que reflexionar. Vaya futuro nos espera. Sin duda, un tema apasionante.